los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Bueno y santo día, bendiciones, bendiciones a esta hora de la mañana.
en este día, en este devocional profético del libro de Apocalipsis. Bienvenidos a esta mañana de revelación, de ministración. Aleluya, de que se corra el velo y podamos ver la grande revelación en el libro de las revelaciones. Vamos a invocar la presencia de Dios en esta mañana, amados hermanos, amigos, bendiciones para esa iglesia profética, para esa iglesia apostólica, gloria al Señor, para los intercesores, adoradores, los guerreros, todos los que tienen hambre y sed de Dios, que madrugan para comer el pan de la palabra, para bajar a las aguas del Espíritu y llenar ese cántaro. En esta mañana, Rey de Gloria, te amamos, te adoramos, te bendecimos, Señor, damos honor a ti en este día. Oh, Señor, vemos esa visión de ese Cristo glorioso, de ese Cristo resplandeciente, esa visión de ese Cristo glorificado, aleluya, que se mostró ahí en el primer capítulo de Apocalipsis. Oh, bendito sea el Señor, y estamos dispuestos, Señor, para recibir ese mensaje que tú estás mandando a tu iglesia en el tiempo pasado, desde finales, Señor, del primer siglo y hasta todos los siglos que se han vivido durante todo este tiempo de la historia, desde Cristo, aleluya, hacia adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias porque tu ángel está visitando tu iglesia, porque tu ángel está yendo, Señor, oh Dios, a traer tu palabra, tu mensaje a tus congregaciones, Señor, a todas las diferentes congregaciones, a todos y cada uno de tus hijos que somos esa iglesia que tú quieres gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, santa y sin mancha, como esa virgen pura preparada para Cristo, esa novia, aleluya, que está haciendo los preparativos para ya un día entrar a las bodas de ese amado. Aleluya, Padre, te adoramos, te bendecimos en este día. Invocamos tu presencia y sé, Señor, que esta palabra que hoy tú vas a ministrar a través de mi boca, Señor, que es tu palabra, va a traer rompimiento, va a traer liberación. Hoy es una palabra que te va a ubicar, que va a traer una revelación a tu vida y va a traer una liberación. Y hoy se van a caer vendas mágicas, hoy se van a desatar manos atadas, espíritus de muerte que estaban oprimiéndote. Muchas cosas hoy van a caer por la revelación de Dios, y en esta hora saludo y bendigo y alabo la presencia de Dios, y también saludo y bendigo a todos los conectados. Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga a los que están allí conectados. Gloria al Señor, ese remanente hermoso. Te saludo, Ingrid, desde Santa Marta, tu tierra, tu pueblo, tu ciudad. Gloria al Señor. Erika Patricia Piña, bendiciones a esta hora de la mañana. Cindy Contreras, amada Donay, gloria a Dios. Marquesa Velázquez, Margui y Mara, en fin, todo este gran remanente de hombres y mujeres que amamos la presencia, que estamos en el poder del acuerdo, en el poder de la unidad, que estamos metidos ahí en el Señor, que tenemos hambre y sed de Dios, que no nos cansamos mañana, tarde, madrugada, noche. Es un buen tiempo para recibir de Dios, para orar, para ser instruidos, y en este canal, en este portal y en esta conexión con tu UCAP, con tu pueblo, con tu iglesia. Te bendigo esta hora, Padre. Gracias, Señor, y que tu palabra corra y sea glorificada. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Todos en esta mañana, los que
vimos la luz de un nuevo día. Les bendigo y gracias al Señor por la oportunidad de compartir su palabra. Bueno, es una vez a la semana el devocional profético. Los días miércoles pasaron 2 fechas que no tuvimos por eventos especiales. Y claro, el primer miércoles corresponde a esa semana de devocionales ministrada por nuestro apóstol y pastor general Caleb Fernández, bajo cuya cobertura y bendición estoy, permiso y visto bueno para poder servirle al Señor como una mujer casada, pastora, pero en un ministerio sujeto a mi esposo, a mi pastor, a mi apóstol, a mi denominación, esa misión que nos ampara también legal y espiritualmente. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Bueno, hoy en realidad son 3 miércoles, porque hay uno que es del primero de los devocionales. En esta hora vamos a la 4ª iglesia. Vamos bastante despacio y por lo menos cada administración de miércoles nos está llevando, en este caso, una iglesia por miércoles, porque hay tanto que mirar, que entender, que recordar. La UCAT, que ya miró las iglesias el año pasado, del 1 al 7 de diciembre, en esa gran fiesta de tabernáculos, que ya era un diseño de parte de Dios que anunciaba lo profético, que anunciaba ese trato de Dios con su pueblo para este tiempo, para esta temporada. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, hoy estamos con la 4ª iglesia, y esa 4ª iglesia es la iglesia de Tiatira. Padre, tu palabra en este momento es leída y que ella corra y sea glorificada. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos aquí la escritura en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 18 en adelante, donde la palabra nos dice: oh poder de Dios, y Carabacaya Canda. La palabra nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, dice el Señor. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y la regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, no la pastora, el Espíritu dice a la iglesia. Alabado sea el Señor. Dios bendiga su palabra y que la revelación de Dios corra en esta mañana. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Y bueno, tenemos el mensaje precioso, tremendo, poderoso del ángel del Señor a su siervo Juan para ser enviado al ángel de la iglesia que está ahí en Tiatira. Y vamos a mirar como siempre algunas características de la ciudad y de su trasfondo para ir entendiendo también cómo el Señor, de acuerdo como es la ciudad y las características que tiene, Él se presenta y refleja a una característica de Él con relación también a lo que pasa, a lo que sucede en ese lugar, en esa ciudad. Y dice la palabra que el Señor le envió a su ángel allá a Tiatira. Y Tiatira era una ciudad que estaba a unos 64 kilómetros de Pérgamo. Ya estuvimos en Pérgamo, ahora subimos hacia Tiatira, unos 64 kilómetros más allá de Pérgamo. Y Tiatira era una ciudad que se caracterizaba porque fabricaban muchas armas de bronce. Por eso el Señor, cuando le habla a la iglesia de Tiatira, dice que Él es el rey que tiene los pies de bronce. Hay una relación con una característica de la ciudad y una característica de Jesús. Entonces Jesús siempre tiene una manera de enseñarnos que a través de lo natural para aprender verdades espirituales. Y allí se fabricaban armas de bronce. Jesús dice, bueno, para que entiendan que yo tengo los pies como bronce bruñido. Soy el que tiene los pies de bronce bruñido. Gloria a Dios. Es decir, pies de guerra, pies de autoridad, pies de juicio, pies de batalla. Gloria al Señor. Y también le dice el Señor, y soy el que tengo los ojos como llamas de fuego. Nos dice la palabra. El que tiene ojos como llamas de fuego. Aleluya. Quiere decir el que escudriña todo, el que todo lo discierne, los pensamientos, las intenciones del corazón, el que puede traspasar todos los hechos, lugares, y el que puede verdaderamente ver todas las cosas hasta lo más profundo de nuestras vidas. Él nos conoce. Y luego vuelve con el yo conozco, dice el Señor. Y el Señor viene a la iglesia de Tiatira. Tiatira era una ciudad pequeña. Era una ciudad que, a diferencia de las grandes metrópolis como Éfeso, como la misma Esmirna o Izmir, que fueron lugares grandes, muy prominentes, Tiatira era una ciudad pequeña y había una iglesia relativamente muy pequeña. Es decir, sin embargo, el mensaje a Tiatira vemos que es bastante largo. En realidad es el más largo de todas las iglesias. Y vale la pena decir aquí que el Señor no solamente tiene un interés por las grandes congregaciones, por las mega iglesias, por las iglesias grandes, sino también por aquellas congregaciones, iglesias pequeñas, aquellas que están en los cerros, por allá, en el monte, que están allá en las veredas. Bendito sea el Señor. Todos somos la obra de Dios. Y la obra de Dios es como una empresa multinacional que debe estar establecida en todo sector y lugar, por más recóndito, por más lejano, por más sencillo. Ahí debe haber la presencia de la iglesia del Señor. Así como en las grandes capitales hay las iglesias representativas, iglesias multitudinarias, pero el Señor también se fija y también tiene cuidado y también conoce la labor de ese siervo, de ese pastor, de
ese obrero, de ese líder que está trabajando allí en esa pequeña congregación, por más recóndita que esté o donde esté. Y el Señor, el mensaje más largo, se lo da a la iglesia de Tiatira, una iglesia relativamente pequeña. Y bueno, ahí Tiatira era un lugar donde se daba de pronto lo que son las ventas también de las telas. ¿Se acuerdan de esta mujer Lidia? Que ahí en Hechos 16, 14 y 15, cuando Pablo estaba predicando en Filipos, en una playa, estaba predicando Pablo en Filipos, y esta mujer vendedora de púrpura, Lidia, escuchó la palabra y se convirtió al Señor. Luego ella regresó a su tierra y se cree que en la casa de ella fue donde inició la iglesia de Tiatira, porque viene una conexión, ¿verdad?, con Lidia, desde la conversión en Filipos, gloria al Señor. Y ella fue bautizada con toda su casa y se cree que ese fue el inicio de la iglesia cristiana de Cristo, del Señor, ahí en esta ciudad de Tiatira. Bendito sea el nombre del Señor. Ella era vendedora de púrpura porque allí en Tiatira se fabricaba también las telas de color púrpura. Había la raíz de un árbol que botaba una tinta, la ponían a hervir, sumergían ahí las telas, botaba esa tinta, este árbol, esta raíz, y al tiempo las telas se tornaban púrpura. Es un ejemplo también de decir el poder de la sangre, cómo las vestiduras de Cristo fueron teñidas de rojo, y eso nos habla del poder de la sangre de Cristo. Entonces vemos cómo el Señor va uniendo cada detalle, va haciendo comparativo, va teniendo en cuenta aspectos para revelar también cosas espirituales, cosas de su persona y de su ministerio, gloria al Señor. Y bueno, ahí en Tiatira también se daba mucho lo que eran los sindicatos. Entonces había sindicatos de los diferentes tipos de comercio, habían sindicatos de tela, de los que hacían el bronce, habían muchas asociaciones, ¿verdad? Y a veces para que la gente pudiera cursar en su parte económica y tuviera esa libertad económica, de pronto a veces tenía que someterse a esos sindicatos y esas reuniones y asociaciones con personas inconversas. Se prestaban a veces para el desorden, para promover cosas desagradables, fiestas paganas, fiestas mundanas. Ellos también adoraban a Zeus, el dios Sol, en ese tiempo de esa antigüedad, ¿verdad? Y allí se hacían prácticas de fornicación, de desorden sexual, todas estas cosas. Y este era el panorama que se vivía en la ciudad de Tiatira. Y es la referencia histórica que se tiene de esta ciudad. Pero allí había una iglesia que era la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, y esta iglesia el Señor la alaba y le reconoce muchas virtudes, cosas muy positivas, porque ella era una iglesia de amor, de servicio, de compañerismo. No faltaba el amor ágape. No es lo mismo que fue Éfeso, ¿verdad? Éfeso fue exhortada porque le faltó el primer amor, el amor entre los hermanos, etcétera. Esta iglesia tenía características muy bonitas y parece que fuera todo excelente, porque sabemos que el Señor nos reconoce nuestras virtudes. Dios conoce tus virtudes, tus fortalezas, conoce todas aquellas cosas que haces por Él y para Él. El Señor las reconoce. Él no es olvidadizo. Él no olvida el trabajo de amor que hacemos hacia los santos. Él sabe todas aquellas fortalezas y cosas buenas que hay en tu vida, en tu carácter, en tu servicio. Entonces el Señor le dice: ustedes son una iglesia de amor, de servicio, están entusiastas, están avivados, en el sentido de que sus obras postreras son mayor que las primeras. Han ido creciendo, se han ido activando, han ido avanzando, han ido en ese mover, gloria a Dios,
aleluya, han tenido paciencia y servicio. Qué cosas bonitas para una iglesia, ¿verdad? Donde hay amor, donde hay fe. Qué lindo, tremendo. Hay amor, hay fe, hay servicio, hay paciencia, y han crecido en ese avivamiento en que sus obras postreras ahora son mayor que las primeras. Bendito sea el nombre de Jesús. Y qué bonito es ver las fortalezas en la iglesia del Señor. Qué bonito es que seamos una iglesia, que tengamos amor, que tengamos fe, que tengamos servicio, paciencia para sobrellevar las dificultades, los problemas, para tolerarnos, para seguir adelante. Gloria al Señor, para no tomarnos a pecho cualquier ofensa y cualquier circunstancia. No, ellos habían tenido paciencia, habían guardado la comunión, la coinonía, servían al Señor, tenían fe y estaban creciendo en ese servicio. Pero como el Señor no solamente mira nuestras virtudes, sino que Él con sus ojos de llama de fuego también nos examina y sabe los detalles en que tenemos que mejorar, sabe las cosas en que Él tiene que venir a hacer corrección y que hay que cambiar, y cosas que a Dios no le agradan. Así como Él sabe las que le agradan, sabe también las que no le agradan. El Señor también viene a confrontar con mucho amor. Primero Él alaba, primero Él te declara todo lo bueno que hay en ti, pero no se queda allí, sino que también el Señor a toda la iglesia de Cristo. Si es necesario, si hay cosas que hay que cambiar, el Señor, o exhortar o animar, el Señor viene con su espíritu profético, con los 7 espíritus de Dios, para redarguir, para exhortar, para confrontar, para corregir, pero también para animar y para consolar, como lo hizo siempre con su iglesia. Y aquí viene a decirle a la iglesia de Tiatira algo tremendo, y que hoy vamos a mirar muy esta parte, y es cuando el Señor le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, y es que toleras. Repita esa palabra, toleras. Toleras a una mujer, toleras a esa Jezabel que enseña a mi pueblo, a mi iglesia, a fornicar y a comer comida sacrificada a los ídolos. Y aquí está en el versículo 20. Tienes a esa Jezabel que se dice, que se llama a sí mismo, profetiza, ella misma se llama así, y enseñe y seduzca a mis siervos, oh poder de Dios, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y les he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. Y es entonces donde viene una palabra de juicio, una palabra de reprensión, donde el Señor va a tomar medidas. Bendito sea el nombre del Señor. Y después entonces encontramos las promesas que el Señor le da a la iglesia. Saben que primero es su presentación, después es el yo conozco, después es lo que hay que corregir y la fórmula de la corrección, que es primero el arrepentimiento y luego vienen las promesas. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. El que venciere hasta el fin, el que perseverare hasta el fin. El evangelio no es una carrera de rapidez, sino una carrera, no es de velocidad, sino de resistencia. No importa cuántos años ya tenemos en Cristo, sino cuántos, Dios mediante, nos faltan de caminar con Él y en Él. Bendito sea el Señor. Hasta el fin hay que guardar la obra del Señor, la fe del Señor, la palabra del Señor. La vida cristiana no es para una temporada, es hasta que Cristo venga. Y el Señor dice: yo le daré autoridad sobre las naciones. Quienes venzan a esa Jezabel de la que vamos a hablar ahora, quien la derrote, quien no sea tolerante, quien la haga destruir,
Y quien vaya para destruir esas obras de esa Jezabel, el Señor lo va a poner a gobernar. Le va a dar esa unción de gobierno. Le va a dar autoridad y vara de hierro para regir naciones, gloria al Señor, y quebrantarlas como el Señor ha dicho. Así como Él recibió de su Padre gobierno, autoridad para reinar, para someter, para regir naciones, así dice, yo también voy a darle a esa iglesia que derrote a esa Jezabel, que la haga destruir, que la destruya, que no sea tolerante. Dice el Señor, les voy a dar gobierno, autoridad sobre naciones. Y le daré la estrella de la mañana, esa estrella resplandeciente de la mañana, que es la misma luz y esplendor de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Hay que estar atentos y apercibidos a la palabra del Señor. Aleluya. Hoy estamos escuchando, pero también estamos oyendo. Hoy estamos oyendo, pero también estamos escuchando. Y vamos a mirar ahí esa mujer llamada Jezabel. Y tenemos que, cuando hablamos de Jezabel, nos remontamos entonces como al pasado, ¿verdad? Cuando encontramos allí tantos versículos en la Biblia que nos hablan acerca de esta mujer en la historia del pueblo de Israel. Esta mujer que fue hija de un rey pagano y que se casó con un rey de Israel y se casó con Acab. Y vamos entonces a mirar rápidamente el trasfondo de esta mujer Jezabel. Y hay muchos versículos en la Biblia que la mencionan, en todo Primera de Reyes y otras citas más, hasta en Segunda de Reyes, es nombrada Jezabel, el trasfondo que tiene esta mujer. Resulta y pasa que esta mujer se casa con Acab, que era un rey de Israel, y vamos a buscar Primera de Reyes 21-25. Estas imágenes deberían... Gloria a Dios, y ahí vamos a ver Primera de Reyes 21-25. Gloria a Dios, donde la palabra nos dice, mira, una referencia de Jezabel, que a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Aquí vamos a mirar rápidamente, porque como el tiempo avanza tan tremendo y hay tanto que decir y comentar, y solo es una horita de devocional, debieran ser 2 los miércoles, porque realmente estos temas son profundos y es bueno desmenuzar para vislumbrar toda esa revelación de la palabra. Pero el trasfondo de Jezabel es que era una mujer de trasfondo pagana. Jezabel era una bruja, era una mujer bruja, hechicera, y Acab, un hombre del pueblo de Israel, un rey, viene y se casa con esta mujer. Y Jezabel incitaba a su marido al mal. Lo dominaba, lo controlaba, lo manipulaba. Era una mujer que se enseñoreaba del espíritu de su esposo. Y es que las Jezabeles siempre buscan personas de carácter de pronto débil, ¿verdad? Y esto puede a veces pasar hasta en los matrimonios. Una mujer, digamos, de temperamento controlador, entonces busca un hombre de temperamento débil, y el hombre se deja manipular, se deja batutear de esa mujer. Y aquí dice categóricamente que esta mujer incitaba a su esposo, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Tenemos otro versículo
varios versículos, como esta mujer, siendo una bruja, hechicera, controladora, manipuladora, se encargó de querer extinguir la adoración al Dios vivo en Israel, en derribar los altares a Dios, en perseguir a los profetas y matar a los profetas. Se dio a la tarea de alimentar en su mesa a los profetas de Baal, porque ella era una idólatra, tenía dioses ajenos del verdadero Dios de Israel, poder de Dios. Y en Primera de Reyes, en el capítulo 18, el versículo 4, ahí está cómo un varón en este tiempo de persecución contra los profetas pudo proteger a un número de profetas que Jezabel quería matar. Ya había matado un gran número, pero pudo proteger a estos profetas, y eso está en Primera de Reyes 18:4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y aguas. Este varón Abdías, que aunque era un siervo de Acab, Dios lo usó para preservar la vida de 100 profetas de Jehová en ese tiempo de persecución de esta bruja hechicera. Fíjese, una mujer que se había apoderado del gobierno de Israel, que quería extinguir el culto al Dios vivo, que perseguía, por decir en este tiempo, a los cristianos, que manipulaba a los que estaban alrededor de ella para ponerlos en contra de los que adoraban al Dios verdadero. Tremendo. Entonces vemos que así que Jezabel puede ser una mujer, pero Jezabel puede ser un hombre. Jezabel puede ser un sistema también, puede ser un gobierno. Jezabel es una potestad, es un principado, es algo que puede, una fuerza de maldad, es un principado de Satanás, que el Señor lo reprenda, que puede operar fuera de los cristianos, pero que también puede operar dentro de los cristianos. Y en estos días de este encierro y de esta pandemia, Dios nos ha estado inquietando, revelando y mostrando algunas cosas, y una de esas cosas en que el Señor me ha hecho entender y profundizar y poder discernir es el espíritu de Jezabel. Esa potestad inmunda de las tinieblas, ese que quiere levantarse contra la iglesia del Señor, que aborrece todo lo que es de Dios, ese espíritu de anticristo, y cómo eso se quiere apoderar del mundo, ¿verdad? Cómo se ha apoderado de los gobiernos y cómo los gobiernos están manipulando a través de leyes, a través de cortes, a través de jueces, a través de camadas de políticos y estas cosas y de corrientes, para querer extinguir el culto a Dios, porque esa es la preparación para el tiempo del gobierno del anticristo, que aborrecerá todo lo de Dios, todo lo que es objeto de culto, la adoración al Dios vivo, las religiones, las creencias espirituales que van dirigidas al Señor, a Cristo. Él es enemigo de todas estas cosas, es el anticristo y trabaja de la mano con la Jezabel, con esa potestad inmunda que persigue a los cristianos, que quiere traer la destrucción, que trata de manipular de diferentes maneras. Entonces vemos que esta potestad o este espíritu o estos demonios o estas cosas espirituales de maldad, como operan también a través de la hechicería, a través de los hechiceros, a través de las hechiceras, de los brujos, de las brujas, esta potestad inmunda del enemigo. Y tiene diferentes facetas. Digamos que tiene un amplio espectro esta potestad de Jezabel. Y se puede encontrar aún en el gobierno. Entonces hablamos de gobierno jezabélico. Se puede encontrar en personas, hablamos de personas jezabélicas. En realidad yo digo que toda mujer cristiana debe renunciar, reprender y desatarse
como una manera preventiva o curativa del espíritu de Jezabel, sobre todo aquellas que están en el ministerio. Las madres tienen que renunciar y reprender el espíritu de Jezabel, pero no es solamente un espíritu de mujeres, sino que también opera en hombres. Es un espíritu, es una potestad que tiene características relacionadas también a la hechicería, porque todo lo que quiera controlar, manipular, hacer una manipulación a través de oprimir, de deprimir, de perseguir, diga usted que es Jezabel, ahí está presente. Así que de aquí en adelante, entendiendo que el Señor dice en su palabra y exhorta, ¿por qué toleras? ¿Por qué toleras a esa mujer Jezabel, que a sí misma se ha puesto y se ha dicho que es una profetisa y está profetizando cosas, enseñoreándose, está tomando control, tomando dominio, autodenominándose en un liderazgo de que ella misma se ha puesto, no por las autoridades que Dios ha establecido, y está enseñando a mis siervos a fornicar? Qué cosa tremenda. Jezabel también es aquellas personas, sean hombres o mujeres, que se infiltran en las iglesias, que realmente son enviados de Satanás para traer seducción, atracción a hombres y mujeres de Dios, para llevarlos al adulterio, a la fornicación. Y vemos en la iglesia del Señor, lamentablemente, en todas las épocas, en todos los siglos, desde ese siglo, imagínense, desde el siglo I, había mujeres infiltradas que estaban trayendo seducción y haciendo caer a los siervos de Dios en fornicación, en adulterios, en los pecados sexuales. Hay poder en Jesús, y arrastrándolos a la comida sacrificada a los ídolos, y lo que se sacrifica a los ídolos, a los demonios se sacrifica. Dos pecados que Dios aborrece de manera especial: la idolatría y los pecados sexuales. Los pecados sexuales están allí en primera línea de lo que Dios aborrece, y lo vamos a ver en las Escrituras, cuando Él dice que los fornicarios, los adúlteros, los que se echan con varones, ¿verdad? Los afeminados, dicen, no heredarán el reino de Dios. Y está ahí en primera línea esos pecados, cosa tremenda. Entonces, miremos cómo también Jezabel también es aquellas personas que el diablo manda a las iglesias, a los ministerios, sean hombres o sean mujeres, para seducir a líderes, seducir a siervos de Dios. Y entonces vemos como grandes siervos de Dios, ungidos, de grandes ministerios, de gran liderazgo, que han trascendido en su liderazgo para naciones y todos, vemos que tristemente ha habido una Jezabel, una enviada de Satanás, una que ha venido con espíritu de brujería para atacar al siervo de Dios, para seducirlo, para atraerlo con artimañas de mujer ramera, para enamorar y para traer encantamiento, atrapar el alma de ese pastor, de ese profeta, de ese evangelista, de ese apóstol. Dios, Señor, reprenda, o de esa pastora, o de esa profeta, o de ese evangelista. Entonces Dios, el diablo mandará a un hombre, ¿verdad? Y si es un varón, mandará a una mujer, a menos que también haya pecado de homosexualismo, y entonces eso sí que empeora el asunto, le añade otra connotación de corrupción, de inmundicia, de concupiscencia y todas estas cosas. Entonces podamos entender ¿qué es ese principado? Son personas, pero también son influencias, son contaminaciones, también son trabajos hechiceros montados, también es persecución contra el evangelio y los siervos de Dios, también es
personas infiltradas que se meten en las congregaciones y quieren tomar liderazgo y entran también para dividir las congregaciones, profetizando, y se van a las casas a profetizarle a la gente, a atraer esas multitudes, a traerse la gente hacia ellos, y son todas estas manipulaciones que hacen falsos profetas, falsos líderes que se autodenominan y se autonombran en ministerios, y que la iglesia, las almas sencillas, las almas amorosas que tienen esa humildad, a veces no confrontan, no son radicales con este tipo de personas o con este tipo de actitudes, y a veces son permisivas y saben que hay alguien que está por ahí visitando las ovejas, que les está profetizando cosas, que se está enseñoreando, que está tratando de hacer control y manipulación, y no la denuncian, se callan, no hablan estas cosas. Y entonces el Señor trae una reprensión y trae un llamado de atención a esos fieles hermanos que están llenos de amor, de fe, de servicio, que están llenos de paciencia, y le dice: ¿por qué toleras? Y le dice a esos líderes, a ese pastor: ¿por qué toleras a esta mujer? Dios no quiere que sus hijos sean tolerantes. El Señor quiere que su pueblo también aprenda a ser radical, que a lo malo se le llame malo y a lo bueno, bueno. Que sepamos hacer diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Que seamos allí como esos perros guardianes. ¿Y por qué digo perros guardianes? Porque hubo una profecía donde el Señor declaró proféticamente que los perros triturarían, desmenuzarían a esa Jezabel, que le comerían sus sesos, ¿verdad? Que la despedazarían. Y esto también tiene que ver. ¿Quiénes son esos perros? Esos perros son aquellos creyentes que están en guardia, que están velando, que están allí vigilando la obra de Dios. Amén. Y hay que ser así vigilantes. No necesariamente tenemos que ser el pastor para ser vigilantes. Están los intercesores, están los guerreros, están los verdaderos profetas de ese espíritu profético que tiene la iglesia del Señor para velar por la obra de Dios, para velar por los pastores, por los siervos de Dios, para tener ese celo espiritual y estar allí listos para reprender toda Jezabel, todo espíritu pitónico, todo espíritu que se presenta para querer manipular, controlar, traer falsas enseñanzas, falsas doctrinas, para enseñorearse, para autodenominarse en liderazgos que no han sido impartidos en el orden del Señor, donde dice que los ancianos de la iglesia impongan las manos, y son los ancianos de la iglesia, no los profetas ni los evangelistas que vienen, son los que imponen las manos para establecer los ministerios aprobados por Dios en el orden del Señor, para levantarlos en una congregación, porque si ciertamente el mismo Señor es el que constituye los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, se hace a través de la imposición de manos de ese presbiterio, de ese equipo de ancianos, de esa organización que reconoce tu llamamiento, reconoce los dones por un proceso que el Señor ha hecho en tu vida, y por un testimonio que has dado, y por una sujeción a la autoridad puesta por Dios, y que en ese orden, porque Dios es un Dios de orden, esa congregación, esa denominación, esa misión cristiana, ese liderazgo espiritual reconoce ese llamamiento, reconoce esos dones, esos frutos, ese carácter de hombre, de mujer de Dios, esa integridad que hay en ti y los frutos de ese ministerio, para entonces avalar
avalarlo delante de Dios y los hombres, ¿verdad? Con una credencial que te autoriza para ejercer con libertad ese ministerio, pero que nunca dejamos de estar sujetos a una autoridad, ¿verdad? Y por eso es importante muchas veces las organizaciones, las misiones, las denominaciones, los cuerpos de ancianos, los presbiterios, gloria al Señor, para regular los ministerios y que no hayan ruedas sueltas, ¿verdad? Que no haya siendo gente descontrolada, haciendo lo que le da la gana, yendo donde quieren y no le rinden cuenta a nadie y no se han sujetado ni se han ordenado, ¿verdad? Sino que andan de su propio nombramiento haciendo cosas que están fuera del orden de Dios, de la doctrina del Señor, de la sana doctrina. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esto hay que estar muy pendiente. Pero como te quiero decir que así como lo jezabélico tiene que ver con falsos ministerios y falsos profetas, también tiene que ver con hombres y mujeres que entran infiltrados en las congregaciones para hacer brujerías, para hacer hechicerías carnales y hechicerías espirituales, ¿verdad? Montando trabajos contra iglesia, contra pastores, contra ministerios, para dividir, para traer opresión, desánimo, para retirar a la gente de las congregaciones. Por eso están allí esos perros guardianes del Señor, esos vigías, esos atalayas, discerniendo, aleluya, pidiendo revelación de Dios y estando allí en la brecha, estando allí al frente del muro, ¿verdad? Para proteger las puertas de las congregaciones, de los ministerios, de los siervos de Dios y también esos muros que rodean al resto del cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces, y es lo que te digo, y vamos a mirar ese versículo, Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 10. Y la palabra dice: entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esa alcuza de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galad, y cuando llegues allá verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Ninsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y mételo en la recámara. Unge a Jehú, en resumidas cuentas, gloria a Dios, como príncipe sobre Israel, y Jehú quedó ungido para hacer una operación de parte de Dios muy importante, que era ir a matar, ir a destruir a ese demonio de Jezabel. Dice en el versículo 7 del capítulo 9: y herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y talaré acá todo remanente, así al guardado como al desamparado en Israel. Dice en el versículo 9: y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahía. Y en el 10: y a Jezabel comerán perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Amén. Esa fue una profecía, que los perros iban a devorarla, y así fue su muerte. Entonces, en los capítulos 18, 19, se nos hace referencia de Primera de Reyes, se nos hace referencia a Jezabel, cómo mató a los profetas en el capítulo 18, 4, cómo quería ejercer, ¿verdad?, un control, un dominio, y ahí está, miremos Primera de Reyes 21, 7. Y dice la palabra:
mujer Jezabel le dijo: ¿no reinas ahora sobre Israel? Levántate, come y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. El débil Acab, el esposo, el rey de Jezabel, se enamoró, se encaprichó con tener una viña ajena, y era la viña de Nabot. Nabot era un hombre que tenía su viña, tenía su propiedad, no quería vender su viña, no quería deshacerse de ella, pero este hombre gobernante se encaprichó con tener lo ajeno, la viña de Nabot. Y entonces, pero Nabot no quería venderlo, Nabot estaba vivo. ¿Y qué le dijo esta mujer? Tú eres el rey, te voy a dar lo que quieres, lo que te provoque. Anda, ve, gózate, alégrate, porque ya vas a tener lo que deseas. Te voy a entregar esa viña. ¿Sí ve? ¿Y qué pasó? Mataron a Nabot, a este hombre justo, a este hombre que era dueño legalmente y honestamente de sus bienes, y tomaron la viña de Nabot, se apoderaron de esta viña. ¿Sí ve? Cómo hay sistemas jezabélicos que despojan a los campesinos de sus tierras, que despojan, cómo hay estructuras, ¿verdad?, de sistemas políticos, de organizaciones que quieren manipular, controlar, intimidar y apoderarse de lo ajeno, matando a las personas, quitándole sus bienes, sus propiedades y enseñoreándose de territorios. Si se da cuenta cómo hay estructuras jezabélicas, gobiernos jezabélicos, personas jezabélicas, y donde haya control y manipulación, ahí usted puede identificar esta potestad del enemigo. Que el Señor la reprenda en el nombre poderoso de Jesús. Y ahí vemos que hubo profetas de Dios que enfrentaron esta potestad inmunda, y de manera especial fue Elías, ¿verdad? Elías. Y luego Jehú, que fue ungido. Entonces, Elías estaba desesperado, estaba turbado, porque esta mujer estaba matando a los profetas, estaba levantando altares para estos dioses paganos, estaba cobijando y dándoles de comer en su mesa a 400 y más profetas de Baal, ¿verdad? Estaba cometiendo atropellos, injusticia, estaba desplazando la adoración al Dios vivo en la nación de Dios por la invasión de culturas paganas. Y es que es terrible. Por eso es que ningún hijo del pueblo de Dios se puede casar con una mujer mundana, con una mujer de otra religión, como dicen. No se puede unir en yugo desigual. Dios aborrece el yugo desigual con los incrédulos. La palabra dice que ellos se conviertan a ti y no que tú te conviertas a ellos, ¿verdad? Y uno de estos profetas, tremendo profeta de Dios, que confronta la potestad de Jezabel, el gobierno, el dominio y las atribuciones que estaba haciendo, fue el profeta Elías. Y ahí en el capítulo 18, desde el versículo 17 en adelante, vemos cómo el rey Acab estaba buscando a Elías, porque lo buscaba para atacarlo, para retarlo. Y bueno, Elías se le presentó. Y cuando Acab llegó donde Elías, le dijo: ¿con qué tú eres? ¿Dónde estabas metido tú que turbas a Israel? Y Elías le dijo: yo no turbo a Israel, lo turbas tú, ¿verdad? Y esa esposa malvada son los que tienen con su idolatría y con su perversidad turbando al pueblo de Dios. Y luego, entonces, Elías hace cosas tremendas, porque Elías, en esa condición espiritual que estaba Israel, había orado para que se cerraran los cielos y no lloviera. Y por 3 años la oración y esa administración profética que había hecho Elías, había cerrado los cielos de parte de Dios para que no lloviera, consecuencias, un juicio, un castigo, una reprensión, y había una desolación tremenda en Israel por la falta de lluvia. Cuando acá lo confronta, que qué es lo que te pasa a ti, que tienes turbado Israel, bueno, Elías viene y ora por lluvia.
y empieza a hacer 7 oraciones para desatar la lluvia sobre el territorio de Israel. Y entonces ya sabemos que hace llover el Señor y todo esto, y Elías corre más rápido que el carro de Acab, y todo esto pasa, pero luego Elías viene para retar a los profetas de Baal y viene para levantar y edificar y restaurar el altar de Israel que estaba arruinado. Primera de Reyes, en el capítulo 30, dice que Elías primero restauró el altar de Jehová que estaba derribado. Y en el 31 y 32 dice que tomó 12 piedras, ¿verdad?, para ponerlas en el altar, y allí también sacrificó un buey y lo puso sobre el altar. Para poder derribar a los profetas de Baal y poder derribar la potestad de Jezabel, hay que restaurar el altar de Dios. Y ese altar de Dios comienza en nuestras vidas, comienza como familia, como congregación. Restaurar el altar de Dios. Y las piedras somos nosotros mismos, esas piedras vivas. Es la reunión del pueblo de Dios en acuerdo, en unidad, en el Espíritu, adorando al Señor, buscando su rostro y poniendo también sobre ese altar ofrendas, sacrificios, bueyes engordados, que no solamente son ofrendas de diezmos y ofrendas económicas, sino también ofrendas de oración, ofrendas de ayuno, ofrendas de vigilia, de alabanza, de servicio, de cooperación, y por supuesto también poner esas ofrendas económicas, materiales, ahí en el altar de Dios. A veces queremos hacer guerra espiritual y queremos vencer las potestades y los brujos y los hechiceros, y no colocamos nuestras ofrendas en el altar de Dios. Para derribar los altares de Satanás hay que poner ofrenda en el altar y hay que poner sacrificios, y tenemos que estar como piedras vivas ahí en el Señor. Cuando te sientes ataques de hechicería, tienes que buscar las armas espirituales, restaurar el altar de Dios y poner allí ofrenda de ayuno, de oración, de vigilia. Aleluya, pagarle al Señor sus diezmos, poner ofrendas especiales por esa liberación. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay algo que voy a terminar con esto, porque está transcurriendo el tiempo y no nos da para completar toda la explicación de lo que implica el ataque, el control de esta potestad, de este espíritu de Jezabel, que si bien puede estar fuera, también puede estar dentro. Y se apoderó de este varón, este profeta de Dios, Elías, que hizo proezas en el Señor. Hacía caer su oración fuego del cielo, hacía cerrar los cielos para que no lloviera y luego para que lloviera. Pudo quitarle la cabeza a 400 profetas de Baal. Es un hombre que Dios lo usó para hacer proezas y maravillas y mostrar que Jehová es el Dios, no un Dios, no Dios, sino el Dios, el único y verdadero, el real y todopoderoso, que existe por encima de todo principado, poder, señorío y nombre que se nombra. Aleluya. Y allí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2, encontramos que cuando Jezabel supo, porque su esposo Acab acusó a Elías y le contó todo lo que Elías había hecho con los profetas de Baal. Y es que si bien el hombre no debe ser machista y no debe ser tampoco jezabélico, controlador, dominante sobre su esposa, en su hogar, ¿verdad? Un tirano, tampoco debe ser un hombre débil, ¿verdad? Que es manipulado y que no lo deja tomar decisiones como autoridad y cabeza. Hay poder en Jesús. Dice que Jezabel, cuando Acab le contó lo que Elías había hecho a los profetas de Baal, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Un mensajero es un demonio que llegó a Elías diciendo: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a esta hora
ya no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces, esta mujer, una simple mujer, digámoslo así, pero respaldada por demonios, por potestades, por poderes hechiceros, por brujería, esta mujer mandó un mensajero a Elías y ese mensajero logró intimidar al profeta. Logró atemorizarlo, tal vez aterrorizarlo, de tal manera que dice que Elías, viendo el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y de allí dejó a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, quedóse dormido, y aquí luego un ángel que le tocó y le dijo: levántate y come. Pero así como Satanás manda a sus mensajeros, el Señor también nos manda a sus mensajeros, que son esos ángeles, esos espíritus ministradores que están para atendernos, para servirnos, a los que heredaremos esta gran salvación. Y pueden ser visitantes espirituales de parte de Dios, pero también pueden ser un ángel mensajero, puede ser tu pastor, tu líder, puede ser el hermano en Cristo, ¿verdad? Que llega para darte esa palabra de fortaleza, para orar por ti, para asistirte, y el Señor nos envía como ángeles. Bendito sea el Señor. Y vemos que así sean hombres y mujeres con grandes ministerios, pueden caer después aún de haber hecho grandes obras para Dios y haber hecho grandes tareas espirituales. Puede venir un mensajero de Satanás a afligirlo, a deprimirlo, a oprimirlo, ¿verdad? A constreñirlo, a intimidarlo, a llenarlo de terrores, de miedo, a espíritus de muerte que hacen sentir gran opresión y gran depresión. La palabra depresión viene de una palabra griega que se llama depre, o es como deprimir, oprimir, ¿verdad? Es reducir, es achicar, es volverte nada, volverte un fleco. Y esos demonios de depresión atacan mucho a la iglesia, atacan a los intercesores, a los adoradores, poder de Dios, son mensajeros del enemigo, por la intimidación que quiere producir este espíritu de Jezabel. Todo lo que nos intimide, todo lo que nos haga sentir deseos de morir, todo lo que empiece a oprimirte, trayéndote depresión, quitándote las fuerzas, quitándote el ánimo, alejarte del altar de Dios, alejarte del pueblo de Dios, meterte en una cueva, reducirte a la mínima expresión. Ahí puedes ver que estás bajo un ataque del espíritu de Jezabel. Cuando te sientes solo, rechazado, como empezó a sentirse Elías, después que Dios lo había usado para cosas tremendas, pero una mujer logró intimidarlo, pero porque no estaba sola, sino respaldada por fuerzas malignas. Al varón de Dios lo intimidó, lo llenó de miedo, se sintió perseguido, se sintió defraudado, se sintió solo, ¿verdad? Y tuvo que el Señor venir a hablarle, venir a animarlo, venir a reorientarlo, a ponerlo allí de vuelta a su propósito para cumplir misiones de Dios. Todo lo que te dé pensamientos de suicidio, deseos de quitarte la vida o deseos de morirte, sabes que estás como hijo de Dios bajo ese espíritu de Jezabel. Todo lo que empiece a deprimirte, la depresión no es solamente un estado de ánimo psicológico, emocional, afectivo, por relacionamientos, por situaciones de la vida. La depresión no es solamente algo natural, es algo espiritual. La depresión es un demonio que trata de oprimirte, sacarte el aire, hacerte desfallecer. Hay poder en el nombre de Jesús. Así que hoy vamos a reprender, y las características de lo que produce Jezabel están ahí en la vida del rey Elías, del profeta Elías. Elías estaba tan turbado que dejó de escuchar a Dios.
ese direccionamiento de Dios, se metió en una cueva y por eso Dios tuvo que venir a silenciar las voces de las amenazas, de los pensamientos negativos, de ver como un ambiente que todo lo ves negativo y te deprime y te desconsuelas. Y el Señor le dijo, tuvo que darle palabra de ánimo, diciéndole, no solamente estás tú, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Yo siempre tengo un remanente, dice el Señor. Por más de desenfreno que haya en una nación, en una congregación, en cualquier lugar, siempre hay los fieles. Dios siempre se va a quedar con un número de fieles y tú y yo somos parte de ese remanente del Señor. Bendito Dios. Luego el Señor tuvo que sacar y le dijo, sal de esa cueva, ponte delante de la presencia de Dios, le dijo el ángel mensajero. Y él salió de la cueva y dice que pasó terremoto, pasaron relámpagos, pasó trueno, pasó estruendo, pero Dios no estaba en el terremoto, no estaba en el estruendo, sino cuando llegó el silbido apacible. Ahí el Señor, ahí vino la voz de Dios. Porque a veces en el ruido no podemos escuchar la voz del Señor. Hay que acallar y silenciar todas esas voces inciertas y extrañas. Hay que estar allí reposado en Dios para que entonces podamos oír la voz del Señor. Y ahí el Señor volvió a direccionarlo. Aleluya, gloria al Señor. Y es una lección también emocional y espiritual. Cuando hay depresión por agotamiento, por batalla espiritual, es importante también entrar en un tiempo de descanso, un tiempo de reposo, y hay que también nutrirse, alimentarse, descansar y comer, entrar en silbido apacible, escuchar al Señor, retomar las fuerzas y escuchar lo que el Señor dice. Largo camino te espera. Iglesia, tu obra no ha acabado. Largo camino te espera. En este momento hay un espíritu de Jezabel que está en los aires, en el ambiente, trayendo intimidación, miedos, deseos de morir o pensamientos de muerte, depresión. Allí nos tiene metidos en las cuevas, ¿verdad? Adormitados a muchos, intimidados a otros, llenos de miedo a otros, desanimados a otros, ¿verdad? Pensando de que ya no hay más nada, que ya esto se acabó, pero el Señor le dice a su pueblo, largo camino te espera. Come y bebe, comer la palabra, beber del Espíritu Santo. Amén. Comer y beber de Jesús y beber y comer de su Santo Espíritu. Fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, identificar que lo que tú tienes, lo que te pasa, no es meramente algo tuyo, algo emocional, que hay influencias espirituales de maldad, que hay ataque de brujos, de brujas, de hechiceros, que tienes que levantar el altar del Señor, restaurar el altar que estaba destruido. Aleluya, poner esas ofrendas, quedarte allí también alimentándote del Señor y de su palabra, retomando los propósitos de Dios y avanzando. Así que cuando veas estas cosas vas a identificarla y vas a decir, Jezabel, estás descubierta, estás descubierto, demonio inmundo, mensajero de Satanás, bruja, hechicero, estás descubierta, y poder vencer y derrotar con esas armas poderosas. Jehú fue ungido y nosotros estamos ungidos y hemos sido ungidos, y ser como esos perros guardianes del Señor, que pongamos fin a ese demonio, de que sea destruido y desaparecido de en medio del pueblo de Dios. Vamos a orar ahora y no toleres más a Jezabel, no toleres lo que te lleva a la fornicación, al pecado. Mucho cuidado, porque el diablo quiere llevar a los siervos de Dios a los pecados sexuales, a las inmoralidades, a las idolatrías, a las malas compañías, a las malas influencias, y esto está vencido y derrotado en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar. Aleluya, vamos a orar. Y sabemos lo que dice la palabra, 1 Corintios 6, del 9 al 10. No erréis, ni los fornicarios, ni los fornicarios, ni los idólatras. Mire, fornicación, idolatría. Mira cómo están pegados allí las cosas que Dios más aborrece.
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, y por supuesto ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, los chanchulleros, ¿verdad? Ninguno de estos o lo que se parece a esto heredará el reino de Dios. Heredará el reino de Dios, poder de Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, poder de Dios. Así que en este momento vamos a orar para que el Señor nos libere de la influencia de Jezabel, para que el Señor envíe su ungido y pueda ir a dar muerte y pueda ir a destruir esta potestad, derribarla y quitarla de medio del pueblo de Dios. Ayúdanos ahora, Espíritu Santo, con la autoridad y el poder que nos has dado. Padre, en esta hora atamos en el nombre de Jesús, atado sea toda potestad inmunda de Jezabel, atado sea en el nombre de Jesús toda potestad inmunda que viene para oprimir, para perseguir, para atacar, deprimir, seducir, engañar, manipular, controlar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, de donde esté influyendo, ahora en lo que esté, oh Señor, haciendo contra los siervos de Dios, contra la iglesia de Cristo. Señor, liberta, Padre mío, liberta en el nombre de Jesús nuestros gobiernos, liberta, Señor, los ministerios, liberta las congregaciones, liberta la iglesia de la influencia externa o interna que a través de las emociones, de los pensamientos, sentimientos, de esas heridas de alma, el espíritu jezabélico venga y controle y traiga una cantidad de estados de ánimo. Y el Señor dice, ¿por qué lo toleras? No toleremos más esa mentalidad, ese espíritu de opresión, ese espíritu de tristeza, de depresión. No toleremos, seamos radicales y también radicales contra la idolatría, contra la inmoralidad sexual, contra el pecado. No seamos permisivos, aleluya, y tendremos el respaldo del Señor, porque Él mismo nos ha mandado a poder levantarnos en su nombre, y Él envía sus ángeles para fortalecernos. En esta hora reprendemos todo el control de Jezabel en tus emociones, en tus pensamientos, en tu estado de ánimo. Todo demonio jezabélico que se haya metido en tu casa para poner la discordia, el resentimiento, el rechazo, para dividir, o en los ministerios, hay poder en Jesús. Todo demonio que está atacando a los siervos de Dios, que los quiere matar de depresión, los quiere matar con la carga, los quiere matar con la falsa responsabilidad de cargarlos más de lo debido. Hay poder en la sangre de Cristo. Que todo el pueblo de Dios se levante para restaurar el altar. Que no sean uno como pensó que era Elías, sino que sea esa multitud que no ha doblado sus rodillas ante Baal. Aleluya. Oh sí, Padre, así lo declaramos. Señor, liberta de la opresión, de la depresión, de los miedos. Liberta, Señor, de las preocupaciones. Liberta de los resentimientos, de esas heridas del alma. Liberta toda esa manipulación jezabélica por hechicería, toda enfermedad contra los siervos de Dios puesta por fuerzas malignas sea reprendida en el nombre de Jesús. Señor, envías tus ángeles, envías tu mensajero y nos respaldas. Y hoy el Señor te dice: come y bebe, porque largo camino te espera. Bendiciones para todos en este día. Gracias por estar allí. Gloria a Dios. Gracias a todos y cada uno de los que ha estado. María Mercedes, Patricia Escobar, Ingrid. Gloria a Dios. Elsie, a todos los que han estado conectados a esta hora. Bendiciones. Y recuerde, no sea oidor olvidadizo. Bienaventurado el que oye la palabra de Dios. Aleluya. Mañana se continúa el devocional a las 7 de la mañana con nuestro apóstol Caleb. Y hoy los espero en la cita divina de las 3 de la tarde en la hora nona. Bendecido día. Shalom. Entérate de todas nuestras transmisiones en vivo. La hora nona, la hora que cambia. Todos los días de lunes a sábado de 3 a 4 de la tarde
un tiempo de oración con la pastora y profeta María Teresa de Fernández. Devocionales Bendiciendo tu Hogar, los martes y jueves con el pastor Caleb Fernández a las 7 de la mañana. Un hermoso tiempo para las familias. Los miércoles a las 7 de la mañana, el devocional profético, un estudio de Apocalipsis con la pastora María Teresa de Fernández. Conéctate todos los jueves en Jueves de Testimonios con el pastor Caleb a las 7 de la noche. Cada semana tenemos un invitado diferente. Para los niños también hay un espacio todos los sábados a las 4 de la tarde en la plataforma Zoom. Espera el link en los grupos. Celebración Red Juvenil Nueva Generación, sábados a las 6:30 de la tarde en nuestro perfil de amigos UCAC Juventudes.